Sean bienvenidos en esta sexta aula virtual de Experiencias y Prácticas Profesionales 1. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el manual de diagnóstico en psicología. Específicamente vamos a hablar de dos, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, lo que llamamos el DSM, en la actualidad DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es una clasificación de trastornos mentales con criterios asociados que se diseñó para facilitar un diagnóstico más fiable de estos trastornos que tienen una profunda base científica de investigación. Luego tenemos el Manual de los Trastornos Mentales y del Comportamiento de la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es el CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud, y esta es la que se utiliza en Paraguay. Los códigos de este manual es lo que se utiliza en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El objetivo principal del DSM-5 y del CIE-10 consiste en ayudar al profesional de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de tratamiento. Ese es el objetivo principal, perfectamente documentado para cada individuo. También sirve como un lenguaje común entre profesionales con la utilización de los códigos de cada trastorno. En primer lugar, tenemos que definir qué es un trastorno mental. Se trata de un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa, o sea que tiene que tener un nivel de gravedad del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyace en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. O sea que cuando un problema o síntomas psicológicos o mentales tienen repercusión en la vida social o laboral en forma significativa, es cuando se trata de un trastorno. Entonces es un poco un criterio para diferenciar entre lo que puede ser un trastorno y lo que puede ser un problema psicológico o una dificultad psicológica. Ahora, ¿qué no es un trastorno? Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés visual o una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Un comportamiento social anómalo, por ejemplo, ya sea político, religioso o sexual, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, tampoco son considerados trastornos mentales, salvo que esto sea una repercusión de la anomalía ya que sufre la persona. Luego tenemos los criterios diagnósticos y los códigos de cómo se presenta en el DSM-5, y el formato está establecido de acuerdo al desarrollo evolutivo del ser humano. O sea que primero comienza con los trastornos que empiezan en la infancia, luego en la adolescencia, luego en la edad adulta y luego en la edad adulta mayor, la etapa geriátrica, digamos. Entonces comenzamos con los trastornos del desarrollo neurológico, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que pueden empezar en la etapa de la adolescencia, trastorno bipolar y trastornos relacionados que ya aparecen en niños y en adultos también, los trastornos depresivos que tienen una nueva clasificación,
que también incluye, los trastornos depresivos ya en inicio en la infancia, los trastornos de ansiedad que también tienen otra clasificación en la actualidad, y luego vamos viendo las distintas clasificaciones que tendríamos que hacer una lectura muy exhaustiva para poder adentrarnos en estos temas. ¿Cómo clasificamos, cómo codificamos dentro de lo que es el DSM-4 y CIE-10? Entonces tenemos algunas nomenclaturas. Antes del nombre de cada trastorno se indica el código CIE-9-MS seguido por el código CIE-10-MS entre paréntesis. Quiero dar la salvedad que el CIE-9-MS solamente es utilizado en Estados Unidos. Nosotros utilizamos entonces solamente el código CIE-10 y el DSM-5, digamos. En algunos trastornos el código se puede indicar únicamente de acuerdo con el subtipo o el especificador. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, por ejemplo, viene trastorno del neurodesarrollo 31, dice, indicando el número de página donde se puede encontrar este trastorno para poder leerlo mejor y clasificarlo. Entonces vemos que tenemos dos rayitas, ¿verdad? En el medio un punto, ese es del CIE-9, como que a nosotros en Paraguay no nos interesa mucho eso, dejamos de lado solamente para que ustedes comprendan a qué se refiere. Y el que está entre paréntesis, sí, ya es considerado esencial para nosotros porque allí va el código CIE-10. Entonces, discapacidad intelectual, página 33. Cuando no puedo codificar en el código CIE-10 significa que no hay una congruencia entre un código del DSM-5 y el CIE-10, entonces se deja en blanco ese paréntesis. Discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo intelectual, página 33, y vemos los especificadores de la gravedad actual. Entonces, 317 corresponde al código DSM-5 y F70 leve corresponde a CIE-10. 318.0 corresponde a DSM-5 y F71 a CIE-10, nivel de gravedad moderado, y así sucesivamente. Luego tenemos el retraso global de desarrollo, que es F38 para nosotros, y la discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual no especificada, que es F79. Ahora, vemos cómo es el abordaje para la formulación del caso clínico. La formulación del caso clínico se refiere a cómo se presenta la enfermedad o el trastorno, cuándo apareció, cuáles son los factores mantenedores de dichos síntomas, por lo que incluye dentro de este abordaje el diagnóstico de los manuales CIE-10 o DSM-5, ¿verdad? Pero vamos a hacer una salvedad. La formulación del caso de cualquier paciente debe incluir una historia clínica detallada y un resumen detallado de los factores sociales, psicológicos y biológicos que pueden haber contribuido a la aparición de un trastorno mental en concreto. Es decir, para establecer un diagnóstico de trastorno mental no basta con comprobar la presencia de los síntomas citados en los criterios de diagnóstico en los manuales. Hace falta hacer un abordaje en donde tengamos un proceso de evaluación en donde se incluyan las entrevistas, la toma de test psicométricos y la valoración que nosotros, el juicio de valor que hagamos o interpretemos del resultado de toda esa recogida de datos. Ahora, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene varios trastornos, comórbidos? Entonces, procedemos de la siguiente manera. Cuando un paciente hospitalizado recibe más de un diagnóstico,
el diagnóstico principal es la afección que se establece como causa fundamental del ingreso del paciente. Cuando un paciente ambulatorio recibe más de un diagnóstico, el motivo de visita es la afección fundamental responsable de la asistencia médica ambulatoria recibida durante la visita. En la mayoría de los casos, el diagnóstico principal o el motivo de visita o de consulta también es el principal foco de atención o de... Ahora vemos la presentación de los síntomas que aparecen para un trastorno de depresión mayor. Entonces hay un criterio A que se debe cumplir. También existen otros criterios que se van registrando y entonces hago una comparación entre los datos que tengo del paciente y si cumplen o no con estas especificaciones. Entonces también tenemos el criterio B, que es la principal, que además de los síntomas tiene que causar un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, como lo habíamos visto. También el episodio no puede atribuir a efectos fisiológicos o de una sustancia o de otra afección médica. Por ejemplo, no puede ser resultado del consumo de drogas. Y así aparecen los distintos criterios que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico. Si cumple con todos estos criterios, luego tenemos que especificar la gravedad y el curso. Y esto aparece de esta manera: leve, moderado, grave con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total, no especificado. Y los episodios pueden ser únicos, ¿verdad? Y pueden ser recurrentes. Ahora vemos lo que es la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE, como dijimos que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y los trastornos mentales permanecen ausentes en la CIE hasta la 6ª edición. ¿Por qué dice esto? Porque la CIE es un compendio de todas las enfermedades que puede existir, digamos, mundialmente. No solamente se trata de trastornos mentales. El DSM-5, sin embargo, sí es un manual exclusivamente de trastornos mentales, pero la CIE-10 se trata de todas las enfermedades que se puede tener. Entonces, un apartado a partir del F, de la nomenclatura F, entonces se habla de los trastornos mentales. Esto va clasificado en 6 ejes. ¿verdad? Tiene una clasificación multiaxial y el eje 1 empieza con los síndromes psiquiátricos clínicos, eje 2, trastornos específicos del desarrollo psicológico, el eje 3, nivel intelectual, el eje 4, condiciones médicas y eje 5, situaciones psicosociales anómalas asociadas y el eje 6, la evaluación global de la discapacidad psicosocial. Entonces, de esta manera tenemos los dos tipos de manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales utilizados tanto en la psicología como en la psiquiatría. Estos dos manuales, el psicólogo debe manejarlo muy bien, con mucha profundidad, implica una lectura exhaustiva, digamos que es lo que vamos a dejar como tarea de trabajo práctico para que todos ustedes se puedan poner al tanto de cómo se hace la clasificación, ¿verdad? Y la utilidad que se le puede dar a estas clasificaciones. Entonces, vamos a convenir que para utilizar los códigos tenemos que saber pormenorizadamente todos los tipos de trastornos y saber codificar. Entonces, en eso va a consistir un poco esta tarea. Va a quedar a cargo de cada alumno el hecho de leer y ponerse al día con estos manuales diagnósticos que voy a compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención.